Muchas gracias por continuar con nosotros en Cambios este sábado. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Guillermo Anaya, el candidato del PAN al gobierno de Coahuila. Memo, ¿cómo estás? Hola, Ángel. Gracias qué por gusto estar con saludarte. nosotros. ¿Cómo estás, Memo? Marcela, Bienvenido. gracias. ¿Cerrando ya? Sí, ya estamos a punto de hacer historia en Coahuila. ¿Cómo cierras la campaña, Memo? ¿A dónde vas a ir? Cuéntanos los planes. Bueno, mira, pues hemos estado recorriendo los diferentes municipios por región. Hicimos 5 cierres, 1 por región. Y bueno, estuve recorriendo los diferentes... Para que no te conflictúes, grabamos hoy jueves, pero se transmite el sábado. Entonces tú puedes hablar, ¿no? Sí. Tranquilamente, no hay problema. Viernes, Piedras Negras, Acuña. Sábado, Saltillo. Domingo, Monclova. Lunes, Musquis, Sabinas. Martes, por muchos pueblos de la región carbonífera y del centro de nuestro estado. Y miércoles, el último día, aquí en Torreón. ¿Por qué es importante Torreón para ti cerrar, Memo? Porque es mi casa y bueno, pues dar un gran mensaje de que la laguna necesita levantarse. Desde aquí vamos a construir el cambio. Muy bien. Se ha polarizado mucho, particularmente en el caso de la laguna, el odio y el amor por 2 de los punteros, ¿no? Sí. Ya sabemos. ¿Cómo hacer después para remediar esas distancias? Porque finalmente el que gane, pues va a ser el gobernador de todos, aunque no hayan votado por uno o por otro, ¿no? Sí. Dice un dicho que hay momentos de aventar cohetes y hay momentos de recoger varas. Es decir, en la campaña, pues es una campaña de contraste. Y cuando uno gobierna es unir. Y así lo hice, por ejemplo, cuando fui alcalde de la ciudad de Torreón. El gobernador era un gobernador emanado del PRI. Me quité la camiseta de mi partido y me puse a gobernar para los torreonenses. Hice muy buena relación con el gobernador, Enrique Martínez y Martínez. Y bueno, pues hicimos sinergia. Eso es lo que voy a hacer. Como gobernador de Coahuila, voy a trabajar con los municipios que no haya ganado Acción Nacional y voy a trabajar con la Cámara de Diputados. Vamos a trabajar para bien del Coahuila. Yo creo que incluso también siempre rivalidad entre Torreón y Saltillo y otros municipios que sienten un abandono, falta de inversión. Yo voy a unir a Coahuila, voy a crear el Consejo Estratégico de Coahuila para que estén los empresarios de Saltillo, de Torreón, de Monclova, de Piedras Negras, para que diseñemos una estrategia de crecimiento como Coahuila, que detonemos un crecimiento en Coahuila para los coahuilenses. Creo que nunca se ha hecho esto y voy a ser el primero que lo va a lograr. ¿Crees que este hecho, el que tú señalas de la distancia que hay entre la gente de Saltillo y la gente de la laguna, ha provocado que Coahuila de pronto no descolle, no destaque como pudieran otros estados de la República Mexicana haber destacado? No tengo la menor duda. Nosotros en Torreón, con la región laguna, hay una rivalidad, pero hay un acercamiento que nos une finalmente, no solo con Saltillo, sino con el resto del estado. Como somos tan diversos en nuestras diferentes regiones, con vocación distinta. Es decir, no es fácil entender a Coahuila, somos como 5 estados en uno. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Por ejemplo, los medios de comunicación también son distintos en cada una de las diferentes regiones. No nos enteramos lo que sucede en cada región, en cada municipio. Y de pronto como que no te importa mucho, ¿no? Como eres que, muy sí, localista. Así, somos muy localistas y eso nos hace perder competitividad, por ejemplo, contra el estado de Nuevo León, que ellos tienen fama, pues, que los regios son muy localistas y nosotros no. Entonces yo creo que sí hay que hacer un sentimiento localista de Coahuila, de que todos somos coahuilenses. Ahora, Memo, ¿cómo has sentido el desarrollo de tu campaña? ¿Fue en ascenso, en descenso? Se habla mucho de este tema de las caídas y de los punteros, sobre todo en el Estado de México, ¿no? Josefina, Delfina, Del Mazo, Cepeda. ¿Cómo sientes tú en el caso de Coahuila? Fíjate ¿Hubo variaciones? Variaciones. Es muy diferente al Edomex, donde hay por lo menos 3 partidos que están muy cercanos. ¿Hacia qué, perdóname? Al Estado de México. Al Estado de México, que está Morena, el PRI y el PAN compitiendo, y luego se metió a la competencia el PRD, que como que venía rezagado, pero se metió a la competencia. Aquí en Coahuila siempre ha sido históricamente PAN-PRI. Viene Morena, pero Morena muy rezagado.
los independientes muy rezagados, y hemos venido acortando distancia. Empezamos 2, 3 puntos por debajo y empezamos a cortar distancias, empatamos y ya. La última encuesta, de hecho, acabo de ver una encuesta donde estoy 8 puntos por encima del candidato del PRI. Y bueno, pues esto a nosotros nos llena de entusiasmo ver que lo que estamos viendo en las encuestas se ve reflejado. Yo lo veo reflejado en la gente, en cualquier parte, en cualquier esquina, no solo de Torreón, de La Laguna, de donde soy, sino de cualquier parte del estado. La gente reconoce, la gente ya escucha cuando habla de Memo Anaya las propuestas de salud o de microcrédito a la mujer emprendedora, y bueno, hay una efervescencia, un entusiasmo por el cambio. Yo siento una gran campaña alegre, le metimos un toque muy alegre a nuestra campaña y siento alegría y entusiasmo en todas partes. Ayer estuve en la región de los 5 manantiales, en Nava, en Allende y en Morelos, 3 de los 5 municipios de la región de los 5 manantiales, y muy bien, en un calorón, así como ahorita, como acá, 44 grados. Terrible. A las 4 de la tarde un evento, a las 6 de la tarde Qué otro ingrato, evento. lo hubieras hecho a las 8. A las 8 fue el último. Nos y juntas terminamos todos a las y 10. pobre gente, ¿no? Pero es Imagínate. que, fíjate que hicimos uno juntos en Zaragoza, pero la gente quiere que vayas a su municipio. Así es, aunque esté pegado uno al otro, es motivante para ellos pues tomarlos en cuenta y recorrer las calles, la plaza, y nos ha ido muy bien en todos lados. ¿Ustedes están haciendo alguna previsión del porcentaje de participación ciudadana en el estado de Coahuila? Digo, Sí. vienen de un proceso de Durango que fue bastante interesante, lo vivimos muy de cerca en la capital, mucha participación. ¿Qué pasa en el estado de Coahuila? ¿Cómo lo anticipas? Nosotros pensamos en los estudios que hemos hecho de las anteriores elecciones estatales, municipales, alrededor de un 60%, de un 60 a un 64%. Que es, pues, Es alto, bueno, ¿no? sí, Digo, es alto. es un Sí, buen sí, número. sí. Ojalá y fuera más, ¿verdad? Pero es un buen número, así es. Ahora, ¿y qué pasa con los chavos? Porque, bueno, estábamos analizando el fenómeno que fuiste en su momento cuando competiste por la alcaldía de Torreón. Sí. Bueno, evidentemente, pues estabas más chavo. Sí. Y tenías como que un discurso más fresco, más ligado a los jóvenes. Sí. Esos jóvenes ya crecieron contigo. Sí. ¿Qué pasa con los otros chavos? Los Bueno, que ya son ahora Sí, jóvenes. los jóvenes no siempre tienen que votar por un joven, sino por alguien que les cause empatía, confianza y que, bueno, que crean en que puede hacer algo por los jóvenes. No necesariamente tiene que ser un joven. Y yo he tratado de hablar un lenguaje muy claro con ellos, de verlos a los ojos cuando hablo con los jóvenes y de entenderlos en este mundo nuevo, tecnológico, de las redes sociales, que los jóvenes no creen en nada ni en nadie. Y Sí. que, bueno, pues es un mundo diferente, efectivamente, que no está cambiando radicalmente. Deja tú cuando fui alcalde, de hace 4 años las elecciones han cambiado Completamente. enormemente. Entonces trato de hablarle a los ojos, de frente, claro, y tratar de ganarme su confianza, pues. Memo, hemos conocido tus propuestas en materia de salud, de los microcréditos para las mujeres emprendedoras. ¿Qué hay de la seguridad, Memo? Que es un tema interesante para nosotros. Fíjate que he estado analizando a profundidad el tema de Coahuila en especial. Fui presidente municipal, fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, donde estuve viendo el comportamiento de los diferentes estados, las estrategias que hacían los diferentes estados, las inversiones que hacían los diferentes estados, desde un arco que pasan los vehículos, que toman tus placas, que toman todos los datos de un carro que esté robado, que se sincroniza en el C5 con el Ejército, la Marina, las federales, las municipales, el estatal. Falta mucho por hacer en Coahuila. Videocámaras, estaba viendo unas estadísticas. Somos uno de los estados que menos videovigilados estamos, y esto ayuda mucho a la prevención de un delito y a la persecución de un delito cuando hay mucha coordinación. Creo que falta mucho por hacer. La seguridad pública no debe... Pero no se debe necesita descansar. dinero, ¿no? Sí, claro, pero también es de la federación. Ya. Hay el FAST, que es un recurso que la federación manda al estado y además a los municipios. Y también si tú tienes un proyecto, te lo digo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, venían con nosotros a la comisión de los diferentes estados con proyectos. Aquí tengo este proyecto que cuesta 1,300 millones de pesos. El estado pone una parte y la federación, cuando hay un proyecto así, le invierte también
además del recurso ordinario de la participación, le invierte con recursos extraordinarios cuando hay un proyecto encaminado a combatir los delitos. Entonces, yo del 4 de junio que gane la elección al 1 de diciembre que tome protesta, voy a estar trabajando muy fuerte en estos proyectos para cuando yo entre al gobierno ya tengamos preparado prácticamente lo que tenemos que hacer en materia de videovigilancia, de arcos para el control de donde vienen de los diferentes estados que pasen por Coahuila. Y bueno, pues esto va a dar como consecuencia también inversiones en los penales, que hice un estudio en los penales de Coahuila y somos uno de los estados que no tiene todos los controles que debieran tener los penales, desde el control de todos los días, el pase de lista electrónico, en fin, mucha tecnología que está a la disposición. En materia de seguridad también está cambiando la tecnología para mejorarla y creo que Coahuila está muy rezagado en ese sentido comparado con otros estados. Entonces, teniendo los estudios, hay que invertir en la seguridad, que es la prioridad número 1 de los coahuilenses. Insistiendo con el tema de la seguridad, de pronto vemos que modifican un poquito el proceso de control del tema en Chihuahua, también en Tamaulipas, en Nuevo León. Las estrategias son distintas. ¿Cuál sería esta estrategia, además de esta infraestructura que tú estás analizando que se tiene que hacer para el estado de Coahuila? Por ejemplo, el modelo actual, el mando único y policial, ¿tú seguirías insistiendo con ese tema, con la presencia de más ejército? ¿O cómo sería ahí el Una esquema? muy buena relación con el ejército y con la marina, que la tengo, con la federal, que tengo excelente relación. Tiene que haber una coordinación muy estrecha con ellos, pero también con los municipios. Quitar a un lado la política y los partidos políticos y intervenir junto con los diferentes municipios para que un municipio, vamos a suponer aquí en La Laguna, Francisco y Madero no tiene la policía con la misma preparación que Torreón. Claro. Hay que poner un instituto de ciencias de seguridad en el estado para que todos los policías de todos los municipios pasen por los centros de control de confianza. Número 1, voy a ser muy estricto en eso. Y número 2, en la preparación y la capacitación. Si Madero no tiene para pagar lo que Torreón tiene para pagarle a los policías, pero que el Instituto Estatal de Investigación de Ciencias Jurídicas de Seguridad sí tenga la capacidad para preparar a todos los policías municipales de nuestro estado, para que tengan la misma preparación y capacitación uniformemente. Eso sería una. Lo que te repito es la coordinación con los militares, y lo otro es invertir mucho, que eso es para que tenga resultados a mediano plazo, que es invertir mucho en los centros de generación de paz. Porque si no, pues vamos a estar invirtiendo en perseguir o en atacar los efectos, pero no las causas. Y eso lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Uno de tus contrincantes en este proceso, Memo, el alcalde inmediato anterior, Miguel Riquelme, desarrolló obras aquí en Torreón como la Línea Verde, La Jabonera, el Polideportivo Oriente, la Ciudad Judicial. En caso de que llegues a ser gobernador, ¿qué piensas hacer con esa infraestructura, con esos proyectos, Memo? Hay que invertir mucho para recuperar las calles, para tener muy bien iluminado, invertir en deporte, mucho en deporte, invertir en la convivencia de las familias, y si hay que mejorar, invertir para mejorar. Yo estoy convencido que en esto que platicaba ahorita mismo, la inversión para combatir las causas es invertir en deporte, invertir en cultura, invertir en educación, en becas, es decir, invertir para que haya más infraestructura y la que tenemos, mejorarla. No dar vuelta lo que hizo, porque eso pasa y eso nos lastima siempre a todos. Lo que hizo el anterior alcalde, lo que hizo el anterior gobernador, hay que quitarlo porque lo hizo el anterior gobernador. No, si hay algo bueno, hay que ¿Y qué te mejorarlo. parecen esos proyectos, Memo? La Jabonera, la Sí, Línea son Verde. proyectos que tienen recursos de la Federación. Se invirtió mucho en ello. Estuve peleando mucho desde la presidencia de la Comisión de Seguridad, invertir mucho en esto. De hecho, hubo un programa específico que vino aquí, el que en aquel entonces era el director de este programa, Campa, no sé si te acuerdas. Sí, Así es, claro, cuando como venimos subsecretario, aquí, ¿no? Había 1000 colonias que se seleccionaron en todo el país, que eran donde había mayor índice delictivo, y ahí eran recursos federales que se invirtieron. Entonces, hay que pelear más recursos federales y también hay que invertir recursos estatales, así como en estos espacios de recuperación, hay que invertir en otros más, así es. Ahora, en ese terreno,
uno se imagina al candidato a gobernador como un personaje que va a remediar muchas situaciones, que viene a generar cambios y propuestas nuevas y demás. Pero también como un personaje que es un ser humano que también puede tener miedo y fragilidad. No hay miedo y fragilidad en Guillermo Anaya Llamas al pensar en tratar este tema del narcotráfico en específico, porque bueno, finalmente está cerca de Durango, está cerca de Tamaulipas, está cerca de Nuevo León, está cerca de Chihuahua, y el flagelo ahí está, ¿no? No, absolutamente para nada. ¿No te da miedo? No, yo creo en el poder del Estado es mucho más fuerte que cualquier organización. Cuando el poder del Estado tiene una estrategia, tiene una inversión, tiene una preparación, es mucho más fuerte. Y sobre todo, la sociedad, hay que involucrar a la sociedad en el tema de seguridad. Y municipios, por ejemplo, Juárez, que es un municipio enorme. Muy grande, muy complejo, porque aquí en Torreón, pues nos conocemos todos, en las familias nos vamos conociendo. Juárez tiene una complejidad mayor, o Tijuana, por ejemplo, y lograron superar eso cuando involucraron a la sociedad. Y aquí creo que ha faltado este involucramiento a la sociedad para ir dando pasos mucho más fuertes y largos. Así es. Sí. Vino el presidente Felipe Calderón hace algunos días y tuve una charla con él y me comentaba que, bueno, le pregunté, mejor dicho, si alguien había intentado acercarlo a negociar con los capos del narcotráfico. Me decía que sí, pero que a esas personas las mandaba a investigar y a iniciar un proceso. ¿Has pensado en algún momento, ya como gobernador, eventualmente si quedas en esta contienda, Memo, sentarte a negociar con los capos del crimen organizado? De ninguna manera. ¿Cuál es tu visión en ese sentido, Memo? De ninguna. Yo creo que eso es lo peor que pudiera pasar, que alguien se siente a negociar con un narcotraficante, con una banda de la delincuencia organizada. Es lo peor. Y lo que ha sucedido es que en el pasado esto era normal, por eso decían que lo tenían controlado. Hoy en día, el que pueda pensar en hacer algo está tachando no solamente su destino, sino el destino de una ciudad o de un estado, porque hoy lo que vemos es, por eso, entre las guerras en el crimen organizado, cuando atacan a una policía, que es lo que veíamos aquí, es porque estaban arreglados con una banda y la otra banda se enoja. Eso no puede ser. Hay que combatir al crimen organizado con una estrategia muy firme de todo el Estado, el poder del Estado para combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Sí. Acaba de aprobar el Estado de Guanajuato una ley para proteger a los periodistas en contra, pues precisamente de la actividad del narcotráfico, que pues ha estado insistiendo mucho con el tema, ¿no? Acaba de ser asesinado un colega de Río 12 en Culiacán. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta específica de Guillermo Anaya Llamas? Fíjate que pues vivimos aquí en todo Coahuila, pero yo creo que de todo Coahuila el municipio que vivió sus peores momentos fue Torreón. Y a los periodistas, a los medios de comunicación no escaparon, al contrario, tuvieron atentados, y ustedes bien lo saben y lo conocen, claro. Esos momentos difíciles. Yo creo que sí hay que tener un trato y una legislación especial. Habrá que retomar lo mejor del Estado de Guanajuato para la protección de los periodistas, para que puedan ejercer libremente su profesión, para que puedan dar a conocer los acontecimientos y con menos... Bueno, no con menos, sin temor, que sepan que están protegidos. Los momentos que vivimos, yo estoy convencido que no los vamos a volver a vivir, porque no vamos a dejar que cruzar esas fronteras de la irresponsabilidad, donde tuvimos un Estado que estaba infectado, penetrado por el crimen organizado en todas sus células. Y esas son las consecuencias que ya las vivimos y no las podemos volver a repetir para que un Estado sea fuerte y pueda proteger a los medios de comunicación. Estoy plenamente convencido de ello. Memo, ¿qué hay pues, el tema de los grupos? Platicábamos hace unos días, ¿recuerdas? En el telediario, de los grupos minoritarios, de temas que de pronto ustedes los políticos les rehuyen justamente por el tema de la percepción. Si bien son grupos, vuelvo al tema minoritarios, representan una parte pues importante en cuanto a imagen y postura. ¿Qué opinión tiene Memo Anaya de las visiones de cada uno de esos grupos? Llámale como los animaleros, los ciclistas, que quieren sus
vías especiales. Ahora en este mundo cambiante, pues cada vez hay más grupos minoritarios que buscan que se respeten sus espacios y buscan ir ganando mayores espacios. Y yo creo que mientras hagan el bien y busquen la contribución al bien común, bienvenidos. Y si alguien no piensa como ellos o alguien no pensamos como ellos, pues esto no quiere decir que estén mal. Hay que respetarlos en este mundo cambiante, en esto. Pero no te cierras a ninguna posibilidad. Es a decir, ninguna yo. Bueno, yo soy muy animalero y quiero los perros. Y Memo, pues ayúdame a los perros. Y tú no eres muy de los perros y crees que el recurso se debería destinar en otra materia, ¿qué opinión darías? Es a lo que voy. Primero, el respeto, número uno. Y segundo, si es para hacer el bien común y se puede ayudar, pues bienvenido. Si hay alguna capacidad de ayuda, pues bienvenida. Y si no tienes la capacidad de ayuda, pues por lo menos brindarle su espacio y su respeto en su actividad, ¿no? En ese sentido, muchos de los candidatos están señalando que quieren participar junto con la sociedad y que le quieren dar pues voz y voto dentro de su administración. Es decir, esto de la gobernanza. ¿Tú estás pensando en eso, en acompañarte de ciudadanos, de consejos ciudadanos, de consejos, no sé, en ese sentido? Muchos consejos ciudadanos, sí. Yo tengo un principio que no es mío, es que cobra vigencia, que es tanta sociedad como sea posible, es decir, tanta sociedad como sea posible en todos los rubros, en todas las materias, en todos los sectores, y solo tanto gobierno como sea necesario, es decir, mucho involucramiento de la sociedad. Y yo estoy convencido que cuando un gobierno es abierto a escuchar, a que lo critiquen, pero también a que participe la ciudadanía. Entonces es cuando cobra mayor validez lo que estás haciendo, claro. Porque por un lado tienes el aval de la sociedad porque está viendo el esfuerzo que estás haciendo y el involucramiento porque te ayuda a poder generar más espacios para el bien común. ¿Qué te dejó esta campaña? Es decir, dejaste de ver a tu familia prácticamente 2 meses, ¿te acompañaron? En algunas ocasiones me acompañan los fines de semana, porque mis hijos tienen diferentes edades, 21 años, 18 años, 10 años, 9 años, entonces es complicado. Pero fíjate que, por ejemplo, para estos cierres pidieron permiso para faltar estos días de colegio ¿Y tú les diste permiso? Y les damos permiso para vivir esta bonita etapa. Sí. Es una super experiencia de vida para los niños. Para los niños, para todos que me acompañen y que sientan cuando estoy recorriendo una colonia, cuando voy y platico con una madre desamparada, con una persona que tiene una capacidad diferente, en fin, las diferentes experiencias a los jóvenes. Y sobre todo para los de 21 y 18 que andan en la edad compleja, Memo, que sientan un poquito que se hagan feeling, ¿no? sensibles, así es, en este mundo revolucionario que tenemos, que se hagan sensibles, ¿no? Entonces, me van a acompañar todos los cierres de campaña, pero me han estado acompañando. Me acompañaron a Saltillo, me acompañaron a Sabinas a una cabalgata, me acompañaron a Musquis, me acompañaron a Monclova, me han acompañado a diferentes partes en la posibilidad de que mi familia pues dejen de hacer sus actividades y me acompañen. Para mí me da mucha fortaleza que me acompañen, me da mucho gusto. Claro, bueno, ya sabemos muy bien tu postura porque lo has tocado a lo largo de toda tu campaña en torno a la deuda de Coahuila, pero el dato más duro es cómo gobernar un estado que probablemente va a tener una crisis fuerte por el pago del servicio de la deuda. ¿Cómo administrar cuando no hay tantos recursos? ¿Ya lo tienes claro? Sí, tengo claro el problemón con que nos estamos enfrentando, pero más vale ya ponerle un freno a la irresponsabilidad y empezar a hacer un gobierno transparente. ¿Eres administrado, Memo, en lo personal? O sea, eres un hombre... Sí, la verdad que sí, soy ordenado. 15 pesos para las papas y 20 para los tomates. Sí, soy ordenado. Igualito que tú. Ordenado. Sí. No, soy ordenado y lo hice. ¿Sabes? Una parte importante es, además de una persona que sea ordenada, tienes que hacerte de un equipo que sea muy capaz. Y yo voy a hacerme de un equipo capaz, como lo hice cuando fui administrador del municipio. Me hice de un equipo muy capaz, donde entregamos buenas cuentas, y yo sé que va a ser muy difícil. El tema de pensiones de los maestros es un tema que está en crisis. ¿No? Pero lo más difícil es que esto está oculto, nadie sabe bien a bien. Queremos sacar datos de aquí y de allá, sabemos que es un grave problema. ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto se debe y cuánto? No lo sabemos. Esto nos vamos a dar cuenta una vez que llegue el momento de la transición.
va a ser peor de lo que nos imaginamos, estoy preparado para ello. Las finanzas, los aviadores, es decir, sí hay un grave problema, pero ya estoy estudiando, ya me estoy profundizando de cómo podemos hacer. Por ejemplo, el interés de la deuda que tiene Coahuila es uno de los intereses más altos. Y yo pregunto, ¿y por qué es el más alto? ¿Por qué Durango, que es vecino de Coahuila, lo tiene más bajo? ¿Por qué Chihuahua? ¿Por qué Nuevo León, que también están endeudados? ¿Por qué tienen el interés más bajo que Coahuila? Esto es injusto. Y bueno, hicieron una reestructuración hace 2 años y medio y el despacho que cobró la reestructuración cobró más de 1,000 millones de pesos. Y bueno, si le bajamos un punto porcentual al interés de la deuda, tenemos un ahorro de 350 millones de pesos anuales. Y si amarramos y no hay un solo aviador, sino todos los que trabajen hacen su mejor esfuerzo, vamos a tener ahorros sustanciales también, porque el gasto corriente ha ido a la alza, pero no porque haya más policías, no porque haya más médicos, más enfermeras, sino porque hay más burocracia al servicio de un partido político. Entonces, al eliminar esto, vamos a hacer más con menos. Pasó en Nuevo León de pronto que Jaime Rodríguez Calderón llegó pues con un discurso un tanto populista a mi gusto de bueno, ya se acabaron los celulares, ya no hay gasolina, el gobernador come aquí en la casa de gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Memo? Sí, hay que ser austeros, por supuesto, y más en una época de crisis a lo que nos vamos a enfrentar. Porque luego si tú vas abriendo una llave, en el gobierno como en la familia es el ejemplo. Si el gobernador, el presidente municipal o el jefe, el secretario de Obras Públicas o Desarrollo Urbano, pues ven que está campechano, que viaja constantemente con todos los lujos, pues de ahí para abajo vas dando la orden de que esto se permite. Sí hay que ser muy estricto de que estamos en una época de crisis y que hay que gobernar con estricto apego a la austeridad, que todo el mundo haga un doble esfuerzo y sí, todo gasto superfluo hay que eliminarlo totalmente. Sí. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de llevar a Coahuila a otro estatus en el sentido económico, no solamente en el financiero, sino de ser una verdadera zona en donde puedas invertir, puedas crecer y puedas generar empleo. ¿Cuál es el planteamiento? Aparte de los jóvenes, ¿no? Que sí, la economía naranja. Yo tengo pensado, primero, yo he sentido esta división que tenemos en las diferentes regiones, pero no hay una persona. Miren, les pongo rápidamente varios ejemplos. En San Luis Potosí, que ha venido creciendo enormemente, un lagunero es el que lleva las empresas para allá. El de fomento económico es un lagunero. En Guanajuato, que es es el mayor índice de crecimiento económico en el país, es otro lagunero el que ha traído el mayor... ¿Que son parqueros o son...? Sí, sí. No. O sea, ellos traen inversiones, están viajando por el mundo y traen inversiones y promueven al Estado con todo el dinamismo que pueda tener. Y hay otro lagunero, por si fuera poco, que ha estado inmiscuido desde el Tratado de Libre Comercio en Japón, en la Secretaría agregado de la Secretaría de Economía en Japón, Corea, China, y ha traído industria y empresas a otras partes porque Coahuila no está preparado. Yo siento que hay que tener a la gente idónea para que ponga Coahuila en el mundo y para estar preparados en la infraestructura, invertir junto con la iniciativa privada, por ejemplo, Guanajuato, porque lo que vamos a decir todos es, bueno, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? No lo tienes que invertir, el Estado pone nada más las condiciones, el empleo lo genera la empresa. Por ejemplo, en Guanajuato hay un parque industrial de más de 1,200 hectáreas que se llama Puerto Interior. Los socios son el gobierno del Estado y los industriales, los empresarios con el 50%. No regalan 1 metro cuadrado. Y me tocó estar presente en la puesta en marcha de la primera piedra de la Volkswagen, de la Pirelli, sin regalarle 1 metro cuadrado. Grandes industrias que generan un gran empleo. Bueno, hay que tener una persona que realmente le sepa eso y nosotros estar con una visión muy clara de que vamos a hacer el Consejo Estratégico, los que le platicaba hace un momento, Marcela, el Consejo Estratégico de Coahuila, donde van a participar las universidades, los sindicatos, los empresarios de las 5 regiones, porque hay vocación diversa, distinta en las diferentes regiones, donde vamos a unir a Coahuila, sí, a detonar el crecimiento regional, pero también para estar pensando en que vengan industrias, para que vengan empresas y que generen empleo
de alta calidad, como por ejemplo Querétaro. Hace unos años estábamos nosotros mucho más avanzados que Querétaro. Nos rebasó y nos ha seguido rebasando por mucho. ¿Por qué? Porque se prepararon para la industria aeroespacial. Aquí en Coahuila hay mano de obra mucho más calificada que Querétaro. Somos un estado fronterizo. ¿Qué nos ha faltado? Esta visión, esta capacidad de generar que haya polos de desarrollo en las diferentes regiones. Yo voy a hacer que nos sintamos orgullosos de Coahuila, que los empresarios pongan todo su empeño, que los sindicatos hagan lo suyo, que las universidades amplíen sus carreras para este mundo en robótica, en nanotecnología, en software. Y bueno, pues yo creo que uno de los principales temas es el empleo. No hay mejor programa social que un buen empleo. Memo, te agradecemos mucho que estés hoy día con nosotros. Es la última vez que platicamos en este programa tú como candidato. La próxima vez estaré como gobernador, mi querido Ángel. Bueno, eso lo decidirá el electorado el próximo Domingo 4 de junio. Échate un comercial rapidito de algo, ¿no? ¿Para dónde voy a ver? Tú ve donde quieras, aquí te caché. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al gran programa de Cambios. Y estamos a unos días de hacer historia, de poder tomar el destino en nuestras manos y poder cambiar nuestro futuro. Dejar de sentir vergüenza por nuestros gobiernos y sentir el orgullo de ser lagunero, de ser torreonense, de ser de Coahuila. Este orgullo de gente trabajadora, honesta, valiente. Y con la participación de cada uno de nosotros, libre, valiente, vamos a cambiar este destino y vamos a hacer de Torreón, de La Laguna y de Coahuila un mejor lugar para vivir. Muchas gracias. Memo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Muy Ángel. buenos días. Gracias, Marcela. Nos vamos, pero antes la gente pidió, Marcela, un tema que nos parece muy interesante, el tema de la eventual aprobación de cannabidiol en algunos tratamientos médicos. Hay mucha gente interesada, pero realmente en México no hay un libre mercado de esta sustancia. Sin embargo, hay asociaciones que incipientemente están desarrollando tratamientos y pidiendo a Cofepris permiso para ingresar al país fórmula con cannabidiol. Entonces los dejamos con el tema que abordamos, con ¿no? ese tema. Sí, y sobre todo porque hay mucha gente que está enferma que está ocupando este tratamiento. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Memo. Muchísimas gracias. Regresamos.